Buenas tardes y bienvenidos a este ratito juntos. Antes de empezar, incluso antes de presentarme, me gustaría haceros una pregunta para aquello de ponernos en contexto. Y es que ya seáis pacientes, cuidadores, profesional sanitario, ¿cuántas veces habéis sentido que vuestro cuerpo estaba en tensión, incluso cuando todo parece que está marchando bien? Es decir, la medicación está funcionando, no se ve progresión de tumor, se ve enfermedad estable y aún así sientes que tu mente pues no acaba de estar tranquila, ¿no? Esa sensación de alerta constante, de estar preparándonos para algo, esa angustia, la genera nuestro cerebro haciendo justo aquello para lo que está diseñado, que es preservar nuestra existencia. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de qué le ocurre a nuestro cerebro cuando atravesamos una experiencia tan exigente como un proceso oncológico y de cómo entender esto puede ayudarnos a cuidar mejor de nosotros mismos y a cuidar mejor a otros. Y ahora sí, me presento, soy la doctora Meritxell Aguiló. Aquí me tenéis la foto durante mi tesis doctoral que hice en Austria en neurociencia. Y actualmente soy líder de proyecto de 3 estudios en investigación clínica en cáncer. Esto la verdad que me gusta muchísimo porque me enriquece constantemente estar en contacto con oncólogos top a nivel mundial. Estoy muy contenta de trabajar en todos estos proyectos oncológicos. Y aparte de la investigación, tengo un proyecto personal en el que acompaño a mujeres con ansiedad, pues a vivir más tranquilas, en definitiva, con las herramientas basadas en neurociencia. Eso sí, siempre comparto todo lo que está probado. Por supuesto, incluyo el yoga en ellas, porque también me formé como profesora de yoga. Y me formé porque hubo un momento en mi vida, haciendo la tesis doctoral de hecho, en el que entendí que a través del yoga también se podía sanar corazones y eso es lo que me motivó y a día de hoy veo grandes resultados a la práctica de yoga para calmar nuestra mente y luego lo veremos también. Bien, así que vamos a empezar por la pregunta estrella, ¿no? ¿Qué es la neurociencia? En rangos generales, todos podemos entender que la neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro, pero más que lo que nos interesa hoy es para qué nos sirve, ¿no? Y es que saber cómo funciona tu mente te sirve para saber cómo cuidarla. Y yo sé que de cuidar la mente quizá no se habla tanto, porque toda la vida nos explican cómo cuidar nuestro cuerpo. Si yo quiero fortalecer mi bíceps, tengo claro los ejercicios que tengo que hacer en el gimnasio, lo que tengo que comer, o si no lo sé, lo puedo preguntar a un nutricionista. Puedo incluso ir midiendo la manera en la que mi bíceps va creciendo de manera objetiva. No tenemos en salud mental esta medición tan objetiva o bueno, tan concreta. Pero ¿dónde está el manual de cuidar, nutrir, acondicionar mi mente, ¿no? Porque no me lo han dado, no nos lo han contado. Además, algo que yo he pensado toda la vida antes de estudiar sobre el cerebro es que la mente nos parece muy abstracta y lo he comprobado con mis alumnas, con la gente con la que trabajo, con cualquier persona, ¿no? Con la que hablo de este tema. De hecho, frecuentemente mis alumnas me dicen, Mary, algo está mal en mi cerebro. Y esto no es tan así, no es algo que esté mal. Tu cerebro está funcionando de una manera determinada por lo que está programado, lo que pasa que está actuando de manera aberrante en unas vías de señalización que se activan por circuito del estrés que veremos después. Pero esto es un cerebro perfectamente funcional que simplemente está percibiendo la realidad de una manera, bueno, quizá distorsionada, quizá no, depende del caso. Y luego también hay un problema que me gustaría mencionar aquí, y es que yo he visto que mal de muchos, consuelo de muchos, no sé qué pensaréis vosotros, pero lo que yo veo en las conversaciones en las salas de quimio es que son devastadoras. Me parece frecuentemente una guerra o una competición sobre quién está peor. Y es tremendamente importante para los pacientes saber que esas conversaciones
están siendo tremendamente perjudiciales para su cerebro. Pues al final, con mis palabras, con lo que yo me digo, estoy construyendo mi realidad. Así que muchísimo cuidado con ese diálogo interno, con qué decimos hacia adentro y qué decimos hacia afuera. Bien, ahora quiero continuar con una segunda pregunta que me parece tremendamente relevante, aún mejor quizá, que es la neurociencia, ¿no? La gran pregunta, ¿puedo ser un paciente oncológico y seguir siendo feliz? ¿O puedo ser feliz si a mi madre le han diagnosticado un tumor? ¿O puedo ser feliz si como responsable de la unidad de paliativos de un hospital veo todos los días a pacientes en una situación muy complicada? Me gustaría mucho saber qué diríais vosotros, pero lo que dice la ciencia es que sí, definitivamente sí. La ciencia defiende que la felicidad eterna no existe y más bien la felicidad de una persona depende de pequeños momentos. Un momento puntual te hace feliz. El balance de muchos momentos puntuales te hace feliz, pero la felicidad eterna no existe. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia humana tiene como condicionante la muerte. Y me diréis, ya Mary, pero es que a mí me han diagnosticado un tumor y ir a tratamiento pues me hace sentir débil, no estoy de ánimo, en definitiva no puedo ser feliz como lo era antes. Lo comprendo, es normal que te sientas así y eso no quiere decir que no se pueda hacer nada al respecto. Y es que esto, por supuesto, también tiene una explicación neurocientífica. En general, la idea de la muerte nos hace infelices a todos. Tú puedes ser un paciente oncológico, pero también puedes ser una persona que esté todo el día pensando en el día de su muerte y eso le genere angustia. De hecho, de ahí vienen también los ataques de pánico. Todo esto es, pues te viene la idea de la muerte, ¿no? Y aquí, mira, me viene a la cabeza que hay estudios que son muy curiosos que sugieren que los ateos, por ejemplo, son más infelices que los creyentes. ¿Por qué es esto? Porque como ateo, un ateo visualiza la muerte como el fin, ¿no? Mientras que el creyente cree en la vida eterna y aunque no sea en este cuerpo, esa continuidad de la vida hace que nuestro cerebro lo entienda como, bueno, mi existencia como ente no se siente amenazada por la muerte. Entonces, en definitiva, es biológicamente normal que una persona se sienta en general más triste tras el diagnóstico de una enfermedad. Porque, lo dicho, ¿no? Nuestro cerebro, cuya máxima misión es nuestra supervivencia, se ve tremendamente amenazado. ¿Pero esto le va a impedir ser feliz? La respuesta biológica es no. Bien, luego veremos qué podemos hacer para fomentar esos momentos de felicidad, pero lo que sí que está claro es que una de las claves, una de las patas de esa felicidad construida por nosotros está en cultivar nuestra resiliencia. Si estáis aquí es porque como profesional sanitario o como cuidador o como paciente os enfrentáis a situaciones difíciles en vuestro día a día y cultivar la resiliencia os va a ayudar a crear y a fortalecer conexiones neuronales que desencadenen respuestas positivas en vuestro cerebro. Es decir, a mí me gusta visualizarlo como, digamos, activar vuestra madre soberana interna, aquella que os sabe sostener, que nos deja caer en la desesperación, en la frustración y, en definitiva, que no seáis consumidos por el miedo. Entonces, hay 4 puntos sobre la resiliencia que quería compartir con vosotros hoy. El primero y más importante, adaptación, el arte del manejo del estrés para que no condicione tu felicidad. La segunda, pasar de lo emocional a lo racional, es decir, lo afronto desde el miedo o lo afronto desde la razón.
La tercera, entender que las adversidades en mayor o menor medida siempre van a existir. Lo importante es esta frase, ¿no? No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y la tercera es que pequeños cambios en nuestro día a día pueden tener un gran impacto, o como a mí me gusta explicarlo de manera más mística quizá, es decir, que pequeños cambios hacen grandes milagros. Entonces, ¿cómo se traduce el ser más resiliente en nuestro cerebro? ¿Qué pasa si yo comienzo a ser más resiliente a nivel neuronal? Mirad, nuestro sistema nervioso, digamos, emocional, se controla por dos vías. La activación del sistema nervioso simpático, que nos hace estar más activos, más reactivos, y el sistema nervioso parasimpático, que nos hace estar más tranquilos, más en calma, en definitiva, nos hace sentir más seguros. Entonces, la pregunta, ¿no?, del millón, ¿cómo hago para que mi cerebro sea más resiliente? La respuesta es sencilla, aunque compleja a la vez, ¿no? Equilibrando el tiempo en exceso que nosotros nos pasamos activando el sistema nervioso simpático. Y tú podrás pensar, Mary, pero es que yo para qué quiero mi sistema nervioso simpático, ¿no? Yo quiero estar tranquilo, quiero estar relajado, no quiero estrés, no quiero estar reactivo, ¿para qué necesito yo estar con ese estrés? Bueno, si no tuviéramos el sistema nervioso simpático, no estaríamos vivos hoy. Así que hay que abrazarlo y amarlo igual que al otro. Vale. Vamos a ver el sistema nervioso simpático primero, el que activa nuestro estrés y nuestra reacción. Hablando del miedo. Antes ya hablaba del miedo, ¿no? La gran emoción demonizada. Y lo cierto es que, como decía, gracias al miedo estamos vivos hoy. Porque todo lo que amenaza nuestra existencia nos da miedo. Y ese miedo activa el sistema nervioso del estrés o el simpático. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué entonces se convierte el miedo en un problema? Bien, hemos dicho que el miedo genera estrés en el cerebro, pero es importante diferenciar dos tipos de estrés. Podemos tener el estrés positivo o estrés que podemos llamar bueno y el estrés negativo o estrés que podemos llamar malo, casi como el colesterol, ¿no? Bueno y malo. Mirad, la parte más emocional de nuestro cerebro, lo que se llama el sistema límbico, es la menos evolucionada. De hecho, se habla de cerebro primitivo en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro no distingue el tipo de amenaza que representa, la magnitud de la amenaza, el caso 1, que me persigue un tigre, el caso 2, el enfado de mi jefe y el caso 3, que dirá mis resultados de mi TAC. El cerebro va a desencadenar la misma respuesta de estrés, aunque en el primer caso mi vida puede estar realmente en peligro si me persigue un tigre. En el segundo caso, bueno, quizá tengo que lidiar con un mal rato en el trabajo con mi jefe y mañana se me habrá pasado o no. Y el tercero, pues estoy preocupada por saber si mi tumor ha progresado o mi paciente ha progresado o el tumor de mi madre ha progresado. Entonces, cuando mi sistema nervioso simpático activa ese estrés positivo, es un estrés puntual y corto. Unos ejemplos son, pues eso, voy a buscar resultados y estoy nerviosa porque pues no sé lo que van a decir, o estudio para un examen, o se me cruza un jabalí y tengo que reaccionar y dar un volantazo porque si no me estrello y me mato, o me roban la cartera y salgo corriendo, o bueno, reacciono de alguna manera para intentar recuperarla, ¿no? Estos son picos de estrés totalmente normales y no perjudiciales para nuestro cerebro. Entonces, ¿cuándo ese estrés se cataloga como malo? ¿Cuándo se sostiene en el tiempo?
Por ejemplo, cuando el enfado de mi jefe y la tensión en el ambiente del trabajo duran semanas, meses y llega ese burnout, ¿no? A ese estoy quemada, no quiero ir al trabajo, estoy desmotivada. O vamos encadenando situaciones de estrés, por ejemplo, voy tarde al trabajo, no me llega el coche, no encuentro mi móvil, bueno, mil cosas, ¿no? Que nos van generando estrés en nuestro día a día y es un no parar. Y os podéis preguntar, vale, pero biológicamente, ¿por qué se produce este estrés malo? Porque, pues que no exista, ¿no? Es decir, que se active los 5 o 10 minutillos y luego ya, pues, que me relaje. Ya, pero como os decía, nuestro cerebro es un cerebro primitivo y en la prehistoria nosotros correr delante de un tigre durante 5 o 10 minutos quizá no era suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevamos más de 10 minutos sometidos a una situación de estrés, sea la que sea, nuestro cerebro comienza a activar la vía del famoso cortisol. Y ahí es cuando se desencadena el estrés malo que digamos, malo muy entre comillas, no me gusta llamarlo malo, pero bueno, es para entendernos entre nosotros, porque en el caso de correr ante un peligro real, yo necesito ese estrés malo para seguir corriendo, si no, pues bueno, se me acaban las fuerzas y me puedo relajar, pero me come el tigre, ¿no? Entonces vamos a coger ese malo entre comillas, pero bueno, ok, después de esos 10 minutos sometida a un estrés constante, se comienza a activar ese chute de cortisol. Y esto es muy importante porque nuestro cerebro va a continuar en modo alerta a menos que se demuestre lo contrario. Esto es como un juicio, es decir, nuestro cerebro no detendrá la activación del estado de alerta hasta que no detecte que la amenaza ha pasado. Entonces, en este punto quiero compartir con vosotros qué acciones podemos hacer para convencer a nuestro cerebro de que no existe tal amenaza y por lo tanto que ya se puede calmar. Y esto a nivel funcional no es más que lo que comentaba antes, ¿no? Equilibrar nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Y hay 4 neurotransmisores que son los reyes del mambo aquí. Ya son extensamente reconocidos como el cuarteto de la felicidad y son los principales químicos cerebrales responsables de producirnos esa sensación de felicidad, de plenitud, de placer, de sentir bienestar en definitiva. Y vamos a ver a continuación cada uno de ellos y cómo podemos activarlos. Ellos son la serotonina, la dopamina, oxitocina y endorfinas. Bien, la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad por excelencia, ese que te proporciona bienestar emocional, que te sientes súper en calma, muy relacionado con el descanso, con bajar el ritmo, con bajar los brazos en el sentido de soltar, no de abandonarse, sino de me dejo ir. Es nuestro antidepresivo natural. ¿Y qué acciones me hacen liberar serotonina? Pues en definitiva haciendo actividades que te gusten. Esto no hay una guía súper concreta de no, es que tienes que ir en bici, es que tienes que andar media hora. Es realmente lo que te sienta bien a ti. Igual a una persona le gusta cantar y a otra persona le gusta bailar y a otra persona le gusta pintar. Todo es válido siempre y cuando te haga sentir bien y no te genere frustración, estrés. Yo he escuchado muchas veces, ¿no? No, es que correr va muy bien para el cerebro. Bueno, será a ti, porque yo me pongo a correr y yo que tengo insuficiencia respiratoria, bueno, que enseguida me cuesta, que no tengo suficiente fuerza de cardio, correr para mí es un suplicio y yo te diré, libero 0 serotonina corriendo porque para mí me genera frustración y está muy alejado de la calma todo lo que yo experimento mientras corro. Entonces, encuentras actividad que te va bien a ti. En general, pues sí, quizá el yoga obviamente se recomienda mucho, a no ser que seas una persona que de ninguna manera toleras hacer yoga. Por eso insisto en que no hay una guía como tal, simplemente es buscar aquello que a ti te funcione, tomar el sol, meditar,
cualquier cosa que para ti sea un ok, sentirme bien, ahí vas a estar liberando serotonina. Bien, la dopamina. La dopamina nos tiene yonkis. La dopamina genera dependencia. ¿Qué es lo que libera la dopamina? ¿O qué es lo que nos hace liberar, mejor dicho, la dopamina? Dulces, el chocolate, todo lo que nos genera placer a través de los sentidos nos genera dopamina. ¿Y por qué nos tiene yonkis? Porque, bueno, ya podréis imaginar que a nuestro cerebro le encanta el placer, ¿no? Y quiere más de aquello que nos hace sentir placer. Pero también he de decir que el cerebro siempre va a priorizar nuestra supervivencia antes que el placer. Por eso, si la alerta es más alta que el placer, ese placer no va a ser suficiente. ¿Sí? Siguiente, oxitocina, la hormona del vínculo. Las que sois mamis quizá os sonará algo más porque gracias a esta hormona el cerebro de la mamá impide que el niño salga a veces disparado por la ventana. Gracias, oxitocina. Por eso estamos todos aquí hoy. Me gusta también verlo como, bueno, desde el lado más romántico y decir que es la oxitocina del amor y que el amor es el enemigo del miedo. El amor vence al miedo y por lo tanto vence al estrés cerebral. La oxitocina se estimula a través de las relaciones con otros seres, más de tú a tú. No tiene que ser necesariamente con un humano, aunque por supuesto con tu pareja, con tu madre, con tu hermana, con tu hija, con una amiga, con lo que sea, que sientas una relación bonita, vas a estar generando oxitocina en la que tú te sientas cómoda o cómodo, cuidado, sostenido. Ahí vas a liberar oxitocina, pero también abrazando a tu perro, a tu gatito, mirando a tu pajarito, no sé, aquello que te haga sentir vibrar el corazón mientras estás compartiendo tiempo con otro ser, te va a hacer liberar oxitocina. Y por último, muy asociadas a sentirse parte de una tribu, un colectivo, una asociación de pacientes o asociación de cuidadores que están pasando por el mismo momento vital que tú, te va a hacer liberar endorfinas. Las endorfinas aportan bienestar, aportan placer y se liberan estando, pues eso, relacionándote en grupo, pero además haciendo deporte, ¿no? Creo que son bastante conocidas, pues como la hormona que se libera después de hacer deporte, que estás ahí pues pasándolo un poco mal, ¿no? Mientras estás entrenando o corriendo, lo que sea, pero luego te sientes bien y eso son las endorfinas haciendo ahí señales en tu cerebro. También se activan bailando, cantando, bueno, actividades más relacionadas con un movimiento. En este punto me gustaría comentar algo que es muy importante y muy habitual que yo he estado observando en los pacientes oncológicos. Y es que si yo me siento desanimada con mi proceso oncológico o estoy acompañando a ese ser querido y me veo superada por la situación, mi sensación de tristeza muchas veces se va a ver exacerbada por un aislamiento que yo elijo. Y es importante entender aquí que sí, hay que dejarnos ser, dejarnos sentir. Sí, es totalmente lícito que tú quieras pasar tiempo a solas, pero os diría que tengáis especialmente conciencia y cuidado con estos aislamientos, porque cuando yo me aíslo, ninguno de estos neurotransmisores o ninguno de este cuarteto de la felicidad va a estar presente, especialmente las endorfinas, de la oxitocina va a bajar y esto puede traer más tristeza. Con esto no estoy diciendo, insisto, que no tengamos momentos a solas, pero buscar apoyo fuera en momentos de vulnerabilidad es siempre una opción muy recomendada para tu salud cerebral. Bien, y para terminar os quería compartir una herramienta fácil y rápida para activar vuestro sistema nervioso de la calma en momentos en los que sintáis pues más picos de agobio por el motivo que sea.
Y primero me gustaría explicar la ciencia detrás de esto, porque ¿cuántas veces hemos escuchado: no, haz yoga porque es que el yoga va bien, o haz respiraciones porque las respiraciones van bien, o lo que decía antes, no, sal a caminar porque ir a andar va bien? Bueno, está muy bien, pero nuestro cerebro también le gusta muchas veces tener la prueba de ello o la explicación racional de por qué esto me va bien, y no simplemente hacer cosas al azar que me dicen como si yo fuera una marioneta, y si no estoy convencida de ello, pues no me va a funcionar. Entonces os quiero explicar la ciencia de por qué las respiraciones controladas funcionan. Mirad, tenemos una manera directa de comunicarnos con nuestro cerebro a través del nervio vago. A través del nervio vago vamos a decir a nuestro cerebro que todo está bien. El nervio vago es una carretera que conecta el cerebro con el resto de órganos y le va pasando información, es decir, mira cómo está mi estómago, mira cómo está mi intestino, mira cómo están mis pulmones, mi vejiga, mi X, todo. Es como un policía, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta súper bonita que son nuestros pulmones, el único órgano que podemos controlar. Yo puedo expandir y relajar mis pulmones a través de mi respiración. Y una manera muy eficaz de contarle a nuestro cerebro que todo está bien es a través de ejercicios de control de la respiración. ¿Y esto cómo funciona exactamente, no? Bueno, pues si respiramos de manera más calmada a través de respiraciones más largas, le estamos mandando la señal a nuestro cerebro de que, pues bueno, yo estoy respirando más tranquilamente y no hay nada que en este momento esté amenazando mi supervivencia. De hecho, hay estudios de esto, por supuesto, por eso lo estoy explicando aquí, y el tipo de respiración controlada que más ha probado su eficacia es la que nos permite sostener tiempos de inhalación y exhalación largos. Para hacerla debemos coger aire siempre por la nariz en un mínimo de 4 tiempos y soltar el aire de nuevo también por la nariz en un mínimo de 4 tiempos. Estos tiempos, por supuesto, se pueden adaptar a ti. Si no te va bien comenzar con 4 tiempos, que 4 tiempos no es más que contar mentalmente hasta 4, puedes empezar con 2, con 3, está perfectamente ok, y luego ir subiendo conforme vayas aumentando tu destreza, ¿no? O vayas aumentando tu capacidad pulmonar. Ya verás que con la práctica pues podrás llegar a 4, 5, 6... lo ideal sería llegar a un total de 8, pero bueno, ahí tampoco hay que meter presión extra, simplemente ves practicando y verás que con este ejercicio constante, no hace falta que lo hagamos cada día, como he dicho, no nos tenemos que culpar por no hacerlo, sino tomarlo más como una herramienta en esos momentos en los que estamos agobiados o simplemente queremos desconectar un poquito y, bueno, pues darle esa señal a mi cerebro de que, oye, todo está bien, vamos a relajarnos y aquí estamos todos tranquilos. Bien, pues esto es lo que quería compartiros hoy. Muchas gracias por daros el espacio para saber un poco más sobre cómo cuidar de vuestro cerebro. Y si queréis que sigamos en contacto de alguna forma, me podéis encontrar en mi web, en meritxellaguiló.com. Y en mi Instagram me podéis escribir ahí mensaje directo de: hola Mary, he estado en tu charla, vamos a conectar. Me encontraréis en doctora Txell Aguiló _yoga. Ahí comparto bastante información acerca de los beneficios del yoga para calmar tu mente, especialmente para mujeres con ansiedad, pero bueno, la ansiedad desde luego es una condición que no aparece sola, ¿no? Estoy segura que muchos de vosotros podéis experimentarla también estando en un proceso oncológico o de acompañamiento, o como profesional sanitario, pues hay veces que os veis superados, ¿no?, por ese miedo. La ansiedad, en definitiva, se activa a través de un sistema nervioso simpático alterado y activado a lo largo del tiempo, y eso es lo que desencadena la ansiedad. Bueno, ahí me tenéis para hablar de lo que necesitéis. Espero que hayáis disfrutado de este ratito y espero veros muy muy pronto. Gracias.